y tu presencia me llene sin paz, que mi enfoque esté en amarte, limpia mi ser, haz que vea tu faz, mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor, y más sed de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mi voz, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Padre, llena mi alma y hazme un siervo, que mi amor me motive a seguir, haz que te siga sumiso y puro, mi gozo sé y mi gloria en vivir, mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor, y más sed de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mi voz, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Amén, hermanos. Que nuestro anhelo siempre esté en el Señor, siempre buscando una intimidad con Él. Adelante, pastor. Bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, donde nos reunimos cada domingo, en la mañana y en la noche. Amén. Es el único día donde podemos estar casi todo el día en la casa de Dios, hermano. Amén. Y ha tomado la mejor decisión, acabar el día en este lugar, hermano. Amén. Esa es la mejor decisión que ha podido usted tomar, acabar este día aquí en la casa de nuestro Dios. Y hermanos, como habíamos anunciado ya anteriormente, en esta noche vamos a empezar una serie de estudios titulado Apocalipsis, un libro devocional. Y es que algunos ven en el libro de Apocalipsis un libro que da miedo, ¿no? Algunos dicen, no, yo la vez pasada que leí Apocalipsis no dormí 3 semanas. Claro, porque no es salvo, pues, ¿no? Porque con el miedo de que se va a quedar y que no, que el anticristo que va a sellar, hermanos, usted no se va a quedar, no se preocupe. Se va a quedar la gente incrédula y pecadora que no acepte el mensaje de Dios. Pero nosotros los creyentes no nos vamos a quedar, amén. No vamos con Jesucristo en sí, así que no hay por qué tener temor a todas estas situaciones. Así que, hermanos, vamos a empezar estudiando este libro los domingos en la noche. Así que prepare su corazón para aprender más y más de la palabra de Dios. Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Los lapiceros, si alguien necesita, levante la mano. Ahí está nuestro hermano dispuesto a poder dar los lapiceros. No, ahí está, hermano. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y se nos escarapela el cuerpo, ¿no? Pronto, dice. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar a Dios. Eterno Padre, gracias, porque al tomar lectura de tu palabra,
Señor, reconocemos que somos pequeños, ínfimos delante de ti. Pero tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres santo y tu palabra es santa y tu mensaje es santo. Permítenos, Señor, que a través del estudio de este libro podamos salir edificados como siempre hemos salido después de tomar lectura de tu santa palabra. Ayúdanos, guíanos, Señor, fortalécenos y permite, Señor, que en esta noche aprendamos grandes cosas de tu palabra para aplicarlas también a nuestra vida. Te lo pedimos, eterno Dios, en el santo nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Bien, amados hermanos, he escuchado a muchos maestros, he escuchado a muchos pastores y a muchas personas, a profesores de la Biblia, que dicen que no enseñan el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque dice que el libro de Apocalipsis es muy complejo y no se entiende. Y aparte de que es muy complejo, no se entiende, hay muchas posturas acerca de eso. Sin embargo, si es que el libro de Apocalipsis es muy complejo, no se entiende y hay muchas posturas, y por ende no hay que predicarlo, ¿por qué entonces la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada? ¿Amén? Amén. O sea, ¿por qué entonces la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada si Apocalipsis al final no se puede entender? ¿Entienden o no? O sea, ¿Apocalipsis se puede entender o no se puede entender? Sí, se puede entender. Apocalipsis es un libro práctico, es un libro devocional. Amén. Apocalipsis es un libro práctico, es un libro devocional para nuestras vidas. La Biblia declara que toda la escritura es inspirada y es útil. Todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos sacar enseñanzas, podemos sacar verdades, podemos aprender más de este maravilloso libro. Mire lo que pasó con el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4. Cuando Daniel termina de predicar y explicar este texto, termina de redactar su libro profético, mire lo que pasa en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento y la ciencia aumentará. ¿Qué pasó con el libro de Daniel? ¿Dios qué dijo? Sella el libro. O sea, el libro de Daniel estaba sellado para el tiempo en que Daniel lo redactó. ¿Pero qué pasó con Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 10. Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22, versículo 10. Dice la Biblia que es palabra de Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está allá. Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Dios le dijo a Daniel, sella las palabras de este libro. ¿Pero qué le dijo a Juan? No selles. ¿Y por qué no debía sellar el Apocalipsis? Porque el tiempo estaba cerca. Entonces, hermanos, se supone que, siendo que Daniel está velado y Apocalipsis no, ¿cuál es el libro que debe ser más claro para los creyentes? Apocalipsis. Porque es el libro que no está sellado, no está velado. Pero Daniel sí. Entonces, el libro que debe ser más complejo interpretar debería ser Daniel y no Apocalipsis. Sin embargo, es al revés. Hoy en día es más difícil Apocalipsis que Daniel. Pero ni aún así nosotros podemos dejar de estudiar este libro. Porque la Biblia dice que es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, la Biblia y el libro de Apocalipsis debería ser más claro inclusive que el profeta Daniel. La realidad es que Apocalipsis es un libro fascinante, hermanos. Apocalipsis es un libro fascinante, es un libro clarísimo, es un libro edificante. Apocalipsis es un libro verdadero. Y cada vez que yo leo y reflexiono en la enseñanza, hermanos, encuentro un verdadero reto para vivir una vida cristiana con más santidad. Cuando uno lee Apocalipsis, yo recuerdo cuando era incrédulo a mis 12 años, ya 12 años no he hecho nada, pero yo era incrédulo, tremendo pecadorzote, hermano.
Y cuando yo me acuerdo tenía 10 y 12 años, yo me puse a leer Apocalipsis porque siempre me gustó eso de las profecías, ¿no? Yo era un incrédulo, yo no era creyente. Yo me convertí a los 13 años de edad. Y me puse a leer, y hermanos, cómo me dolía la cabeza, hermano. Porque no lo entendía, y aparte de que pura muerte por aquí, terremoto, meteoritos, destrucciones, juicios, cortada de cabezas, y decía, qué terrible, decía, ¿no? Y decía, Señor, yo no me quiero quedar, y justo hoy día no oré, no vayas a venir hoy día, Señor, le decía. Hermanos, qué terrible es, ¿verdad? Pero cuando me convertí al Señor y comencé a estudiar este libro versículo por versículo, hermanos, qué maravilloso. Es Apocalipsis un reto para nosotros de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el tiempo está cerca. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Hermanos, qué maravilloso es saber. Apocalipsis es un reto para nosotros de vivir una vida santa. Y Dios permite, hermanos, es mi deseo que al final de estudiar este libro todos podamos decir, amén, sí, ven Señor Jesús. Así que Dios permita que terminando de estudiar Apocalipsis acá en el 2050 podamos decir, amén, ven Señor Jesús. Porque el deseo de nosotros, ¿cuál es, hermano? Que Jesucristo venga pronto. Comparto con un profesor del colegio que él no cree que el Apocalipsis sea un libro futuro. Él cree que el Apocalipsis es un libro histórico, ¿no? Y él lo único que espera es la segunda venida de Cristo, nada más para llevarnos a juicio. Pero él no cree pues en el milenio, no cree en la tribulación. Él es presbiteriano, ¿no? Y comparto con él, y él me comentaba mucho de la política, cómo la política en el Perú está terriblemente llena de corrupción, de pecado, de maldad. Y él me decía, ahora somos los cristianos los que tenemos que tomar pues la política para llenarla de la palabra de Dios. Y yo le digo, pero aún los creyentes estando en política se corrompen. Esto ya no tiene solución. Esto va a ir de mal en peor. Lo único que estamos esperando es que Jesucristo venga por segunda vez. Amén. Y que empiece el milenio. ¿Amén? Amén. Porque con el milenio, hermanos, Dios va a decir toda esa sarta de gente que no sabe gobernar, ahora yo les voy a enseñar a gobernar. Porque Jesucristo 1000 años nos va a enseñar cómo debe ser un gobierno con Él, hermano. Amén. Así que ¿tiene solución esta tierra? Sí, cuando Cristo venga, pero antes no tiene solución. Así que no podemos estar enviando a nuestros hermanos a ocupar cargos políticos. ¿Por qué? Porque se van a corromper y se van a volver malos. Porque todo el sistema satánico está así. Pero Dios quiere que los creyentes nos retemos a leer Apocalipsis. Así que cada vez que usted lea Apocalipsis, entienda que es un reto para su vida de vivir cada vez más en santidad, porque es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Número 1, vamos a ver la importancia del libro de Apocalipsis. Número 1, vamos a ver la importancia del libro de Apocalipsis. Número 1, vamos a ver la importancia del libro de Apocalipsis. Aquí vamos a estudiar, hermanos, verso por verso, lo que en el seminario se lleva como un libro en un ciclo, ¿ya? Pero acá lo vamos a estudiar verso por verso, hermano. Vamos a desglosar toda la palabra de Dios, hermano. Así que aproveche estas clases porque son casi las mismas clases del seminario, hermano. Amén. Aproveche estas clases porque es importante. Ya después le damos su crédito y su diploma también, ¿ya? Pero aproveche estas clases, son fascinantes y maravillosas, hermano. Importancia del libro de Apocalipsis. Hermanos, hubieron muchos falsos apocalipsis durante la primera y segunda edad de la iglesia cristiana. O sea, el libro de Apocalipsis que nosotros conocemos, el Apocalipsis de Juan, no fue el único Apocalipsis que existió. Existieron otros Apocalipsis también. Y bueno, algunos fragmentos han llegado hasta nosotros, otros libros enteros, otros solamente se conocen por nombre, pero, amados hermanos, existieron y aún existen algunos libros conocidos como Apocalipsis. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo,
el Apocalipsis de Pedro, que fue uno de los apocalipsis escritos y respetados por muchos cristianos durante la primera y segundo periodo de la iglesia cristiana. O sea, durante el año 100 y 200, el Apocalipsis de Pedro era un libro bastante respetado por los creyentes allí en el Oriente. La iglesia occidental no mucho lo aceptaba, pero la iglesia oriental aceptaba el Apocalipsis de Pedro. ¿Lleva como título el Apocalipsis? Sí, lleva como título el Apocalipsis. ¿Está confirmado por el que dio Pedro? No. Ese es el problema, que muchos de los apocalipsis que se encontraron, y muchos de los evangelios que se encontraron, y muchas de las epístolas que se encontraron, muchas de ellos no habían sido realmente escritos por los autores que ellos decían. Por ejemplo, decía Apocalipsis de la hija de Pedro, ¿no? O Apocalipsis de Pedro, pero en realidad Pedro no había escrito un Apocalipsis, hasta donde nosotros conocemos. ¿Se da cuenta, no? Entonces, mucha de esta literatura que se encontró se llamaba pseudoepigráfica, o de autores que supuestamente eran los escritores, pero en realidad no fueron los escritores. Fue escrito por alguien que por ahí dijo, voy a escribir esto para asustar a los cristianos, y le ponía el nombre de Apocalipsis de tal o cual apóstol, pero en realidad no era verdad. ¿Ve? Se escribieron durante la primera edad, durante el primer siglo de la edad cristiana, estamos hablando del año 30 al año 100, 150, durante todo ese primer periodo de la iglesia cristiana, se escribieron muchos libros, hermano. Se escribieron inclusive evangelios. El evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, hasta el evangelio de Judas. Todo el mundo tenía evangelio. Sin embargo, la iglesia cristiana, guiada por el Espíritu Santo, solamente aceptó 4 evangelios, los que están acá. ¿Amén? Amén. O sea, fueron los únicos 4 que realmente Dios inspiró. Lo demás es creación humana. ¿Amén? Amén. Entonces, igual, no solamente hubieron evangelios, hubieron epístolas. La epístola de Pablo a los laodicenses, por ejemplo, es una epístola que se encontró. Y que la Biblia menciona en Colosenses que Pablo escribió una epístola a los laodicenses. Y algunos dicen, aquí está la epístola de los laodicenses, creo que son algo de 25, 30 versículos. Aquí está la epístola, dicen, ¿ves? Sin embargo, no está en la Biblia, no fue inspirado por Dios. ¿Amén? Amén. ¿O usted cree que todo lo que Pablo escribió fue inspirado? No, por más que Pablo lo haya escrito, no todo fue inspirado. Solo fue inspirado lo que Dios guió a través de la iglesia a aceptarlo como canónico o como santo. ¿Amén? Lo demás ya no. Sí, pueda que Pablo o Pedro hayan escrito algunos libros, pero si ya no están dentro de la Biblia, no fueron inspirados por Dios. Por eso nadie puede agregarle nada a las Sagradas Escrituras. ¿Amén? O sea que también entonces definitivamente entendemos que los exégetas que decidieron los 66 libros fueron inspirados por Dios para aceptar esa cantidad. Los 39 libros del Antiguo Testamento lo aceptaron los rabinos del pueblo de Israel, guiados por Esdras. Esdras guió a los ancianos del pueblo de Israel, y se cree ya que para la época de Esdras habían los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento fueron aceptados en concilios. Las iglesias cristianas se reunían con todos los obispos de alrededor y coordinaban entre ellos, en base a un estudio y análisis, qué libros debían ser considerados escritura al igual que el Antiguo Testamento. ¿Y quién guió eso? Dios. Así que no fue un acto arbitrario, algunos dicen de la iglesia tradicional. No fue un acto arbitrario de la iglesia tradicional. Fue un concilio de iglesias cristianas, la que a través de los años de estudio y de análisis aceptaron solamente 27 de la amplia gama de libros y de literatura que había en su época. Y ya para el año 397, en el concilio de Cartago, se acepta los 27 libros que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Amén? Así que ¿usted cree que fue fácil en la primera época de la iglesia cristiana? No era fácil, porque algunas iglesias aceptaban algunos libros y algunos libros no. Otras iglesias aceptaban algunos libros y otros libros no. Además, habían todavía los dones del Espíritu Santo como revelación directa de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta o no?
Entonces muchos se aferraban a esas revelaciones a través de los dones del Espíritu Santo. Algunos otros simplemente aceptaban algunos libros, otros libros, y había mucho desorden en las iglesias en cuanto a los libros que debían ser aceptados como canónicos dentro del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucedió? A través de los años, a través de muchísimos años, la iglesia comenzó a hacer concilios, y a través de los concilios las iglesias comenzaron a aceptar los 27 libros que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Amén? Ni uno más, ni uno menos. O sea que esta Biblia nace en el 397. Los libros terminan de completarse, o sea, terminan de aceptarse en todas las iglesias en el 397. En el siglo IV, en el Concilio de Cartago. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que cerca de 360 años las iglesias todavía no estaban de acuerdo, no estaban en uniformidad a aceptar los libros. Cerca de 360 años después de la muerte de Cristo, recién ya se llega a una uniformidad. Y todas las iglesias adoptan los 27 libros que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Amén? Amén. Entonces, amados hermanos, miren qué importante es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hubieron muchísimos apocalipsis. Hubo mucha literatura apocalíptica. Por ejemplo, el libro de Enoc, no del pastor Enoc, sino el libro de Enoc. Es un libro apocalíptico también. Aunque no tiene nombre de Apocalipsis, pero es un libro apocalíptico. ¿Es mencionado en la Biblia, creo? Y no es mencionado en la Biblia como libro, pero sí al personaje Enoc se le menciona como séptimo desde Adán, hablando de una profecía de la segunda venida de Cristo. Ahora, este libro apocalíptico del libro de Enoc nos cuenta inclusive la historia de ángeles teniendo intimidad con las mujeres y naciendo gigantes como hijos. ¿Se da cuenta o no? Entonces, este libro de Enoc también tenía literatura apocalíptica, aunque no es inspirado por Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis es importante, sí, porque a pesar de que había una amplia gama de libros, el único que vale es este. Amén. ¿Amén? Amén. A pesar de haber una amplia gama de Apocalipsis, el único Apocalipsis que está verdadero, que es real, que es único, es el que está en la Biblia. Amén. Los demás, porque algunos dicen, ¡ay, pero se encontró el Evangelio de Judas! ¿Y por qué no está en la Biblia? Ah, porque la iglesia trató de ocultar la verdadera historia. Mentira, hermanos. ¿Por qué el Evangelio de Judas no fue aceptado? En primer lugar, porque tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan están de acuerdo de que Judas era un mentiroso. Amén. Ladrón. Los cuatro están de acuerdo que Judas era un ladrón, un sinvergüenza y no era salvo. Amén. Amén. Los cuatro. Pero ahora este libro, el Evangelio de Judas, ¿qué dice? Dice que Jesús tenía que morir y le pidió el favor a Judas que lo entregue. Señor, reprenda a Satanás. Y Judas le dice, no, Señor, yo no te quiero entregar, ¿cómo me vas a pedir eso si yo te amo? Le dice, hazlo porque yo te he elegido a ti y tienes el cielo seguro, le dijo Jesús a Judas. Y Judas dijo, ya, Señor, lo voy a hacer por ti, y lo entregó. Y Judas fue el campeón y el héroe, porque fue el único que se atrevió a entregar a Jesús y se fue al cielo. Mire, esa es la historia que cuenta el Evangelio de Judas. ¿Se da cuenta o no? Entonces, yo tengo en la Biblia 4 evangelios que dicen de que Judas era un mentiroso, engañador, falso, mentiroso, hijo del diablo, ladrón y todo. Y tengo uno que dice que Judas era bueno. ¿A quién le creo? 4 contra 1, ¿quién gana? 4. 4, por hermano. 4. Ay, no, pero es que esos 4 están equivocados. ¿Y por qué el Evangelio de Judas no está equivocado? ¿Ah? Amados hermanos, miren, además en el Evangelio de Judas, número 1, que el Evangelio de Judas ni siquiera fue escrito por Judas, para empezar por allí. El Evangelio de Judas se cree que fue redactado cerca del siglo II, el año 125 a 130 después de Jesucristo. O sea, estamos hablando de cerca de 100 años después de Cristo. Ya Judas había muerto. ¿Y quiénes habían creado ese libro? Muchos estudiosos creen que lo escribieron los cainitas. ¿Y quiénes eran los cainitas? Era una secta religiosa dentro de algunos grupos cristianos que creían que Caín era la descendencia escogida de Dios.
y que Judas era uno de los hijos de Caín escogidos por Dios para entregar a Jesucristo. ¿Se da cuenta o no? Esa secta, esa herejía existía en el siglo I y II de la iglesia, en el siglo II de la iglesia cristiana. Entonces, este grupo que hizo, creó el evangelio de Judas. Entonces, ¿por eso Judas es verdadero? No, pero es antiguo. ¿Y? El hecho de que sea antiguo no quiere decir que sea verdadero, ¿o sí? No, hermano. Puede ser muy antiguo. El libro de los muertos es mucho más antiguo. El libro de los egipcios, el libro de los muertos es mucho más antiguo que toda la literatura que tenemos. Y eso no quiere decir que sea correcto y que esté bien. Amados hermanos, lo antiguo no es la autoridad es la palabra de Dios. Amén. Así que no venga por aquí y dicen, no, que el libro de Judas que se encontró, ay, que por qué no agrega epístola del pastor Abraham a la iglesia en Calvario, ¿no? Primera de Calvario. No, que acá en Primera de Calvario dice, eso lo hacen los herejes, hermano. Eso lo hacen los engañadores, los mentirosos, los apóstatas. La Biblia le llama hasta perros a esa gente. Mutiladores del cuerpo. ¿Y por qué les llama así? Porque, hermanos, destruyen a la congregación de Dios por su propio beneficio. Y miren, ojo, miren lo terrible que es usar el nombre de Dios. Porque la única autoridad para el creyente, ¿cuál es, hermano? Pero hoy en día hay creyentes que ya no, la Biblia ya no es autoridad única. Ahora las visiones y las revelaciones también son la autoridad para ellos. ¿Se acuerdan o no? Ahora las visiones y revelaciones también es la autoridad. Ya se levanta la profetisa, ¡ay! Fulano y fulana, cásense. Y hay casos en donde el fulano tenía 18 y la fulana 50. Pero como era la profecía, tenían que casarse. Venía en el carro que me llevaba ya a mi casa del terminal, me llevaba a mi casa el taxi. Y venía hablando con la persona y le comencé a evangelizar y era creyente. Pero iba a una iglesia donde creen ese tipo de cosas. Y yo le iba compartiendo y él me comenzó a contar su historia de que su esposa le engañó y se fue con otro, a pesar de ser creyente, él me dice, ¿no? Dice, y yo creo que ella en realidad perdió la salvación, pastor, me dice. Y comenzamos a conversar y yo le comencé a instruir, enseñar la palabra de Dios. Y él me dice, pero pastor, yo vivía en Estados Unidos con mi esposa y vivíamos bien. Pero cuando mi esposa se fue con otro, yo me fui a la profetisa. Yo me fui a la profetisa de la congregación, a la pastora que tenía el don de profecía. Y yo le dije, pastora, ¿qué ve usted? Y la pastora, hermano, yo veo acá, Dios me está revelando de que ella ya le sacaba la vuelta desde allá, desde Estados Unidos, hermano. Y yo le dije, ¿usted le creyó a esa mujer? Sí, me dice, ahí está el problema. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, Agatha Liz se ha vuelto pastora. ¿Se da cuenta? Ahora las brujas se vuelven pastoras, imagínense. Y van dentro de las congregaciones. Señor, reprenda. ¿Se da cuenta o no? Y dice que Dios, como este sinvergüenza de vuelta al mercado. Brujo que ahora dice que Dios le ha dicho que escriba la segunda mensaje de Dios. No nos dejamos mover por falsos y engañadores. Aleluya. Pero imagínense usted. ¿Se da cuenta o no? Entonces, para nosotros lo único que vale es la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. No, hermano, haga esto. ¿Y en qué parte de la Biblia dice, hermano? No, hermano, haga esto. ¿Y en qué parte de la Biblia dice, pastor? No, pastor, si usted no me dice conforme a la Biblia, yo no voy a aceptar. Amén. Eso es lo bíblico. Pero dice, no, yo creo, a mí me parece, no sé de repente si usted cree. No. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Pero por ahí hay alguno que ya se levanta y así dice Jehová, tal y tal y tal. Y entonces la autoridad deja de ser la Biblia para irse a la revelación. Ahora entiende por qué Dios ya no envía ese tipo de revelaciones. Exacto, para que no haya esa confusión. Porque alguien diría, pero yo lo evalúo si es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si ya está la Biblia, entonces ¿para qué quieres otra? ¿Me entiendes? Una persona me dijo en un momento, me dijo, pero es que el hombre necesita recordar. Sí, por eso está escrito.
Está escrito para que recordemos siempre la bendita palabra de Dios. Hermanos, qué triste es ver personas que porque así dice Jehová, y mire, hay una iglesia que era de pura profecía. Así dice Jehová, Dios quiere que cambien la cortina azul. La cortina azul. Dios quiere la iglesia verde. La iglesia verde. En una ocasión una hermana, Dios quiere las flores negras. ¿Dónde conseguí flores negras? Imagínense, hermano. Y todo es revelación y visión y profecía. Hermano, Apocalipsis cerró la revelación de Dios. Amén. Así que, hermanos, Apocalipsis es importante porque es la última revelación de Dios. Apocalipsis es importante porque es un compendio de lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Usted se pregunta, ¿por qué el Apocalipsis, en Apocalipsis 20, menciona el milenio solamente 10, 11 versículos? Que 1000 años y no dice ni dónde va a ser la capital, no dice las cosas bonitas que van a ver. ¿Por qué? Porque solamente dice los 1000 años, nada más. ¿Sabe por qué? Porque todo lo demás que va a pasar en el milenio ya lo dijeron los profetas menores y ya lo dijeron los profetas mayores. ¿Se da cuenta? Así que si Juan repetía, iba a ser más extenso el libro, ¿no? Entonces Juan solamente dijo los 1000 años, para que nosotros entendamos que todo lo grande que va a pasar, todo lo esplendoroso de Apocalipsis que va a pasar, ya está revelado por Isaías, ya está revelado por Ezequiel, ya está revelado por Jeremías y por todos los profetas menores. Amén. Así que Apocalipsis, ¿qué es? El compendio. Así que, hermanos, ¿podemos interpretar Apocalipsis de manera aislada a lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento? No, tenemos que relacionar todo lo que dice Apocalipsis con lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, lo que se revela en Apocalipsis no son los sucesos, sino es la cronología de los sucesos. ¿Cómo? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Amén. Ahora, pero lo que se revela en Apocalipsis no son los sucesos. Porque, vamos a hablar de los sucesos. ¿Qué suceso principal nos habla el libro de Apocalipsis? ¿La gran tribulación? Sí. ¿La segunda venida de Cristo? Sí. ¿El Armagedón? También. ¿La persecución a los creyentes durante la tribulación? También. ¿El surgimiento del anticristo? ¿El imperio del anticristo? Amén. ¿El milenio? Amén. Ya, son cosas que van a pasar y que Apocalipsis ya las menciona. Pregunta, ¿también todos esos eventos no los mencionan los profetas del Antiguo Testamento? Amén. Sí, entonces, ¿qué revelación es si ya lo mencionaron los profetas? O sea, lo que revela Apocalipsis no son los sucesos, porque los sucesos ya se revelaron. Lo que Apocalipsis hace es ponerle orden a esos sucesos. Por eso usted se da cuenta que la gran tribulación está al principio y luego termina la gran tribulación con la venida de Cristo en Apocalipsis 19, con el milenio capítulo 20, la tierra nueva capítulo 21 y la eternidad capítulo 22. O sea, ese orden que los profetas del Antiguo Testamento no habían puesto es el orden que sí pone Juan. ¿Amén? Entonces, ¿los judíos conocían que estos eventos iban a pasar? Amén. Sí conocían, pero no sabían en qué orden. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos para allá. Dice la Biblia, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Volverás la dinastía de David a reinar en Jerusalén? ¿Volverá la dinastía de David a reinar en Jerusalén? ¿Volverá? O sea, ¿qué le estaban pidiendo? El milenio. ¿Verdad? Le estaban pidiendo el milenio. ¿Y qué dijo Jesús? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Y ahí la palabra es kairos y cronos. O sea, ustedes no están ahora para saber los sucesos y la cronología de los sucesos. O sea, ustedes no están para saber. Lo único que a ustedes les debe importar es recibir el poder de lo alto para predicar.
Porque dice que tanto los sucesos como la cronología, los tiempos y las sazones, ¿quién lo tenía? Dios. En su sola potestad. Amén. O sea, que el único hasta el libro de Hechos que sabía en qué orden iban a venir los sucesos, ¿quién era? Dios, El Padre. Por eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Qué maravilloso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios lo tenía en su sola potestad. Dios había revelado los eventos, pero no había revelado en qué orden. Pero cuando Dios decide revelar ese orden a su Hijo lo revela a Juan y Juan lo revela a nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, qué lindo, hermano, saber estas verdades. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice la Biblia, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba nuevamente tiempos y sazones, tiempos y ocasiones. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, etc. Quien sí, ya para la época de Pablo, es muy probable que se supieran algunas verdades concernientes al fin de los tiempos. Pero no se sabía todo lo que iba a pasar al final de los tiempos, porque Apocalipsis termina de completar toda esa revelación. Amén. Inclusive miren lo que escribe Juan antes de escribir el Apocalipsis. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Dice la Biblia, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, y ahí es un anticristo, el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Juan sabía que iba a venir un anticristo, ¿o no? Sí. Pero él dice, hasta que no venga ese, hay otros que ya han venido como anticristos. Pero mire, Juan no sabía a plenitud en qué orden y de qué manera y de qué forma vendría este personaje. ¿Cuándo lo viene a saber? Con el Apocalipsis. Amén. Así que el libro de Apocalipsis es importante porque no nos revela los sucesos, pero sí nos revela la cronología o el orden en el que estos sucesos van a acontecer. Amén. Porque los sucesos, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, ya Apocalipsis los está repitiendo. Número 2, vamos a ver la revelación de Jesucristo. Número 2, la revelación de Jesucristo. Muy bien, ¿qué es una revelación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es una revelación? Manifestar algo que no se conoce. Manifestar algo, una verdad, algo oculto, una verdad. Exacto, sí. La palabra griega apocalupto significa quitar el velo. Por ejemplo, ¿a cuándo le gusta la cortina de la iglesia? Amén. Ahí, no se la lleven, ¿ah? Tranquilitos nomás, ¿ya? ¿Les gusta o no? Sí, ¿verdad? Pregunta, ¿saben lo que hay atrás? No, desorden dice. No voy a decir nada. ¿Sabe lo que hay atrás? No sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy allá, abro la cortina y quedó revelado. Eso es apocalipto. Eso es Apocalipsis. Abrir el telón para ver lo que hay detrás. Quitar el velo. Es como los casados, cuando nos casamos, tuvimos que revelar a nuestras esposas. Le quitamos el velo y tuvimos que mostrarlas. ¿Sí o no? Esa es una revelación. Entonces, eso es Apocalipsis. Quitar el velo para que se pueda ver. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 31. Números, capítulo 22, versículo 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Jehová abrió los ojos de Balaam. Y la palabra abrió los ojos en el texto griego del Antiguo Testamento es Apocalipsis.
O sea, que Apocalipsis también significa abrir los ojos. ¿Me entienden o no? ¿Cómo estaban los creyentes antes de Apocalipsis? Como los chinos, dicen así. ¿Verdad? No veíamos nada, ¿verdad? Pero ahora que está Apocalipsis, ¿qué pasa? Se abrieron nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, el concepto de Apocalipsis en el Antiguo Testamento es abrir los ojos por el poder de Dios. No podíamos ver lo que iba a acontecer. Apocalipsis nos ayudó a poder ver. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. La Biblia dice de la siguiente manera. Primera de Samuel 2, 27. La Biblia dice de la siguiente manera. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Allí manifesté claramente es en el texto griego del Antiguo Testamento, Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis significa, número 1, abrir los ojos. Número 2, manifestarse claramente. O sea que luego de Apocalipsis no deben de quedar dudas. ¿Amén? Luego de Apocalipsis no deben de quedar dudas, porque el Señor lo manifiesta claramente. Segunda de Samuel 7:27. Segunda de Samuel 7:27. Dice la palabra de Dios, porque tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo. Y allí también usa la palabra Apocalipsis, que significa revelar al oído del siervo. Amén. Entonces, vamos a complementar nuestra idea de lo que significa Apocalipsis. Número 1, Apocalipsis significa abrir el telón, ¿no? Abrir el velo. Número 2, abrir los ojos. Número 3, Apocalipsis significa manifestarse claramente. Y número 4, Apocalipsis significa revelar al oído de alguien. Eso es Apocalipsis. Hermanos, todo eso sucedió en Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. Amén. Hermanos, qué maravilloso es de que las verdades ocultas de Dios se hayan manifestado claramente. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 28, la Biblia nos agrega algo más interesante y dice también de la siguiente manera. 2:28, dice la Biblia, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Hasta Nabucodonosor hubiera podido escribir su Apocalipsis. ¿Usted se imagina? Apocalipsis de Nabucodonosor, ¿no? Hasta él hubiera podido escribir. ¿Por qué? Porque a él también Dios le reveló lo que iba a acontecer al final de los tiempos. ¿Amén? Pero mire lo interesante y lo maravilloso que es la palabra de Dios, de que ese Dios oculto en los cielos, que es trascendente, porque Dios trasciende, hermano. ¿Y qué trasciende? Tiempo, espacio y materia. ¿Cómo Dios trasciende el tiempo? Porque es eterno. ¿Amén? Dios no tiene principio y no tiene final. Él es eterno. Él trascendió el tiempo. Dios trasciende la materia porque es espiritual. Amén. Todo lo que hay acá es físico y material. Pero, hermanos, Dios trasciende la materia porque es espiritual. Y trasciende el espacio, porque la Biblia dice que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. O sea, imagínense la magnitud de la grandeza de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ese Dios que está oculto se hizo manifiesto por medio de Cristo. Y a través de Cristo nos da una revelación que es para nosotros. Y es el libro de Apocalipsis. Hermano, no sé si usted entiende la magnitud de este libro, hermano. No sé si usted entiende la magnitud de este maravilloso libro. Porque es un libro que Dios nos ha regalado a nosotros. El término Apocalipsis también aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Y Pablo lo usa 13 veces en
en su libro, en sus epístolas. Por ejemplo, 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7, Pablo utiliza la palabra apocalipsis y dice de la siguiente manera, 1 Corintios 1:7: de tal manera que nada les falte en ningún don, esperando la manifestación, y ahí usa la palabra apocalipsis, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es apocalipsis, la revelación. Hermanos, ¿por qué a veces a la segunda venida de Cristo se le llama apocalipsis? Porque, hermanos, la gente cuando vio a Jesús, ¿cómo lo vio? Como un hombre muriendo en la cruz. Pero cuando Él venga, va a abrir el telón, va a quitar el velo y lo van a ver con gloria y con poder. Amén. Por eso a esa segunda venida de Cristo se le conoce también como apocalipsis. Por eso dice esperando el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, esperando la manifestación o llamada revelación de Jesucristo. Porque Cristo también en su revelación, manifestación, es un apocalipsis porque va a demostrar su esencia y su naturaleza. Lo usa, por ejemplo, Pedro, 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7 dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado, apocalipsis, cuando sea manifestado, revelado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, la palabra apocalipsis se usa muchas veces en el Nuevo Testamento y tiene relación con la aparición de Jesucristo por segunda vez. Ahora, Dios se revela de dos maneras. Amén. Dios se revela de dos maneras. Número uno, Dios se revela a través de la creación, ¿o no? Amén. ¿Sí? Salmo 19:1, la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿cómo Dios se revela al hombre? A través de la creación. La creación es una revelación de Dios. Pero Dios también se revela de manera especial con el hombre. ¿Y de qué manera especial se revela? A través de la Biblia. Esa es la revelación especial. Entonces, ¿cuántas maneras Dios ha hecho para revelarse al hombre? Dos. A través de la creación y a través de la Biblia. Amén. Ahora, ¿la Biblia ya fue escrita? Sí. Ya fue escrita, ya se acabó, ya nadie puede agregar a la palabra de Dios. Entonces, solamente hay dos revelaciones: la revelación a través de la creación y la revelación a través de la Biblia. Amén. Son las únicas dos revelaciones que el hombre hoy en día tiene. Así que una la conocemos como la revelación general por la creación y la otra como la revelación especial o particular a través de la palabra de Dios. Letra B. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo Dios se revelaba, hermanos? Para escribir la Biblia, por ejemplo. Sueños. A ver, ¿cómo se revelaba Dios? A través de sueños, ángeles, audiblemente, ¿cómo más? Visiones, ¿qué más? Profecías, dones de revelación. Esa era la manera como Dios se revelaba de manera especial. Por ejemplo, a veces mandaba sueños. Job capítulo 33, versículo 14 al 15. Dice, de una o dos maneras habla Dios al hombre. Y una de esas maneras, dice, es a través de los sueños. Ahora, eso no significa de que Dios hoy en día siga revelando. Como una hermana me contaba, que otra hermana le ha dicho: hermana, Dios me ha hecho soñar con zapallo. No sé qué significa el zapallo. Y la otra hermana dice: Dios quiere que haga loco, hermana. Le dice. ¿Sí? Entonces, algunos dicen: tuve un sueño, ¿qué me habrá querido decir Dios? En realidad los sueños no son revelaciones de Dios, pero sí, muchas veces los sueños
son pensamientos profundos que están en nuestro cerebro y que a través de nuestras sensaciones y nuestras facultades mentales comienzan a generarse, ¿no? Y podemos nosotros a veces recordar o no recordar esos sueños, pero están allí. Son cosas que inclusive nos impresionan durante el día. Usted estuvo caminando, vino un perro, ¡guau! ¡Ay! Ya se asustó ya. Se fue a su casa tranquilo, se duerme y va a tener una pesadilla. ¿Por qué? Porque eso le impresionó. No quiere decir que ese perro estaba endemoniado. Quiere decir que ese perro le impresionó, se quedó grabado en su cerebro, lo reprodujo a través del sueño, y los sueños son reproducciones así, de lo que nos pasa durante el día. Pero Dios ya no usó, sí lo usó. ¿Y por qué lo usó? Porque no había Biblia. Por ejemplo, alguien que le reveló por sueños a José. Dios que le dijo a José: salte de aquí de Belén porque quieren matar a tu hijo. Y José a través del sueño se despertó y dijo: ahora sí me voy. Agarró a María, agarró a Jesús y se fue. Pero ¿cómo Dios le dijo? A través del sueño. José no dijo: a ver, voy a ver en la Biblia ya, ¿qué dice el Señor? Salte de ahí, ya me voy. No. José tampoco iba a decir: voy a leer qué dice Mateo a ver acerca de mí. Dice que yo me fui, entonces me voy. No, hermano. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿Dios hablaba directamente por sueños o no? Amén. Sí. ¿Hoy en día habla a través de sueños? No. Por su palabra. Amén. Por su palabra. Pero yo soñé. Fueron los frijoles que se comió un día antes, hermano. Sí. Aunque usted no crea, los frijoles o la comida que uno come de noche, eso produce sueños también. Hasta la postura como uno duerme, eso es psicológico. Eso es real, eso es verdad. Si usted se duerme así, va a tener pesadillas. De verdad. Si no, que duérmase así, va a creer que alguien está ahorcando, y usted solito se va a estar ahorcando queriendo librarse. Hasta las posturas de dormir nos producen pesadillas. Y no son revelaciones de Dios. Amén. Pero Dios sí se revelaba antiguamente a través de los sueños. ¿Dios enviaba ángeles o no? Amén. Sí. Dios envió ángeles para hablar con Daniel. Dios envió ángeles para hablar con María. Dios mandó ángeles para hablar con Cornelio. Porque ninguno de ellos tenía toda la revelación de Dios. Amén. ¿Dios hablaba audiblemente? Amén. Sí, habló con Jeremías, habló con Isaías, habló con otros hombres. Es más, cuando Cristo estaba en la tierra, Juan capítulo 12, dice que el cielo se abrió y Dios dijo: este es mi hijo. Y todos los que estaban allí oyeron la voz audible de Dios. Entonces Dios hablaba así. Pero usted no va a decir: Señor, ¿cómo sé si ella es la chica para mí? ¡Pum! Se abre el cielo. ¡Acéptala! No. No como un hermano que dice: Señor, quiero saber si ella es para mí, voy a ponerte una señal, que se vaya la luz en Lima. Y va a estar esperando que se vaya la luz y no se va a ir la luz. ¿Se da cuenta o no? Porque son cosas que pasaron antiguamente, pero que hoy ya no pasan, porque toda la revelación de Dios está aquí, hermano. Amén. Amén. Así que lo único que usted necesita es esto, la palabra de Dios. Nada más. Es lo único que usted necesita, la palabra de Dios. Y continúa la Biblia diciendo: a través de visiones también. Sí, Dios también hablaba a través de las visiones. A través de las profecías, también Dios hablaba a través de profecías. A través de los dones milagrosos, también Dios, a través de los dones milagrosos, como de lenguas, profecías, interpretaciones, Dios hablaba. Pero hermanos, el Apocalipsis fue revelado por Jesús a través de uno de sus ángeles también. Mira lo que dice Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces, ¿cómo vino la revelación de Apocalipsis? A través de un ángel. Este ángel también fue enviado por Jesucristo para poder revelarnos a nosotros el libro de Apocalipsis. Así que la última revelación de Dios es el Apocalipsis. Es la última, ya no hay
más revelaciones del Señor. Amén. Dice, no, yo soñé con aceite. Ay, se le acabó el aceite. Cómprese su cocinero, su Capri, su Primor, no sé. Pero no tiene nada de significación. Amén. ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1.1. ¿Todos vamos allí? Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo. Pero lo que sucede tanto en el griego como en el español es que Jesucristo es un nominativo que puede estar como el tema o como el propósito dentro de esta estructura. Voy a explicarles así. El término de puede ser traducido como que Jesucristo, o sea, la revelación sobre Jesucristo. O sea que el tema central de Apocalipsis es la persona de Jesús. O puede ser traducido como la revelación que le pertenece a Jesucristo. ¿Entienden o no? O sea, tiene dos tipos de interpretación. O puede interpretarse como que el Apocalipsis es la revelación de la persona de Jesús, o puede revelarse como que el Apocalipsis es de propiedad de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿O cuál de los dos es verdad? Los dos son verdad. Porque ¿quién es el personaje principal en el Apocalipsis? ¿El anticristo? No. ¿La iglesia? No. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el tema principal, de principio a fin, en el Apocalipsis. Así que puede ser traducido como que Él es el tema principal de Apocalipsis. Pero también Él es el dueño y el autor del Apocalipsis, ¿o no? Sí, porque Él lo recibió de su Padre, versículo 1. Dios le dio. ¿Quién se lo dio a Jesucristo? O sea, muchas cosas estaban en la sola potestad de su Padre, pero en la soberanía de su Padre se lo dio a Jesucristo, y Jesucristo se lo dio a la iglesia a través de su ángel. Ahora, quiero que note que esta revelación es de Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto que significa Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, y nos habla del nombre divino y de la función, del nombre humano y de la función divina de Jesús. ¿Cuál es el nombre humano del Hijo? Jesús. ¿Y cuál era su función divina? Ser el Mesías. Entonces, cuando se habla de Jesús, cuando la Biblia habla de Jesús, recalca el lado humano. Cuando la Biblia habla de Cristo, recalca el lado divino. Pero cuando la Biblia usa Jesucristo, está recalcando la unión de Dios hombre. Amén. Está recalcando la persona de Dios hombre, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de la plenitud del enviado. Jesús es el enviado de Dios y era plenamente hombre y plenamente Dios. Amén. Amén. Jesús era plenamente hombre y era plenamente Dios. Así que nos habla de su completa humanidad y nos habla de su completa divinidad. Hermanos, cuando la Biblia usa Jesucristo, recuerde, habla de Dios hecho hombre por nosotros. Esta revelación, Jesucristo la recibió de Dios porque Dios se la dio. Así que, ojo, esto nos demuestra que Jesús sigue siendo obediente al Padre. Amén. Aún en el cielo, Jesucristo, ¿cómo está? Obediente a su Padre. Aún en el cielo, Cristo, ¿cómo está? Sujeto a su Padre. La Biblia dice, porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos están bajo autoridad. El único que no está bajo autoridad es el Padre, porque es el Padre, pues. Es el único que no está bajo autoridad. Él es la autoridad mayor. Y aún el Hijo Jesucristo está bajo la autoridad de su Padre, porque esperó que el Padre le revelara el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de este libro? Versículo 1. Dice,
la revelación de Jesucristo le pertenece a Cristo y Cristo es el tema principal, que Dios le dio porque Cristo es sujeto y es obediente, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cómo? Pronto. El propósito de Apocalipsis es revelar a los siervos de Dios las cosas que van a suceder pronto. Ojo, y la palabra pronto es un adverbio de tiempo que indica inmediatez. O sea, ya está por suceder todo lo que dice Apocalipsis. Ay, pero eso tienen diciendo de 2000 años. Sí, pero justamente como han pasado ya 2000 años viniendo diciendo lo mismo, Cristo está más cerca ahora. Amén. ¿No? Claro, pues si venimos 2000 años diciendo lo mismo, ahora está más cerca que nunca. ¿Se da cuenta o no? Cristo está más cerca ahora que nunca. La Biblia dice que ha de suceder pronto. Ahora, ¿quiénes son esos siervos a los que les tenía que revelar? Dice que le tiene que revelar a sus siervos. ¿A los cristianos? Sí. Porque la Biblia dice que nosotros los cristianos somos siervos de Dios. Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Ve? Entonces, ¿los cristianos son siervos de Dios? Sí. ¿Y Apocalipsis fue la revelación de Dios para nosotros como siervos de Dios? Sí. Pero Apocalipsis también nos dice que durante la época final, durante la gran tribulación, Dios va a escoger ¿a cuántos judíos? 144,000 judíos que Dios va a escoger y les llama siervos de Dios. Entonces, ¿Apocalipsis también ha sido revelado para esas personas? Sí, para que sepan qué va a pasar, porque ellos van a estar durante la tribulación. Nosotros no vamos a estar. ¿Me entienden o no? O sea, fue escrito para nosotros para saber qué va a pasar, porque no vamos a estar. Pero también fue escrito para esos siervos de Dios durante la gran tribulación, como los 144,000, para que sepan qué va a pasar durante esos 7 años que estén aquí ellos, y sepan qué va a pasar y cómo, e inclusive hasta cómo van a morir en manos del anticristo. ¿Se da cuenta o no? O sea, todo eso va a acontecer y va a pasar, y ellos sabrán a través del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, usted sabe que va a pasar una gran tribulación, y en la gran tribulación el anticristo va a comenzar a buscar a los judíos para matarlos, ¿verdad? Esa es la persecución a los judíos que el anticristo va a realizar. Y algunos comentaristas de la Biblia y estudiosos han llegado a la conclusión que en el país de Jordania, pasando el río Jordán, en el país de Jordania, hay unas cuevas que se llaman las cuevas de Petra. Son gigantescas, grandes. Y en esas cuevas de Petra, muchos misioneros han dejado libros de Apocalipsis y Nuevos Testamentos. ¿Por qué? Porque están seguros que cuando venga la gran tribulación, muchos judíos se van a refugiar en Petra y en Bosra, en estas ciudades fortificadas. Se van a refugiar ahí, y cuando vayan se van a encontrar con Apocalipsis, y se van a encontrar con esas Biblias, y se van a convertir. ¿Se da cuenta? O sea, como que ya están anticipándose a la gran tribulación, ¿no? Entonces, ¿va a haber personas que se van a convertir durante la tribulación? Sí, van a haber personas. Sí, van a haber personas. Porque ¿cuánto material hay? Uy, hasta por internet, hasta esta prédica que está siendo grabada, alguien va a entrar en la tribulación y ve Calvario. Yo asistí ahí y dice, vamos a ver, ¿no? Y va a mirar ahí, y ahí está, eso va a pasar. ¿Se da cuenta? Entonces, mucha gente se va a convertir, sí, porque se va a dar cuenta que el anticristo ha surgido. Amados hermanos, entonces, Apocalipsis es la revelación de Dios. Amós capítulo 3, versículo 7, la Biblia dice que no hará nada Dios que no se lo revele a sus siervos, los profetas. Amén. No hará nada nuestro Dios que primero no se lo revele a sus siervos, los profetas. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que sus profetas estén en conocimiento de lo que va a pasar. Hermanos, qué maravilloso es cuando Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. No, Gamarra está por acá. Sodoma y Gomorra las voy a destruir, dijo Dios.
Pero ¿cómo voy a ocultárselo a mi amigo Abraham? Y Dios no hizo nada hasta que no le comentó, le preguntó y le dijo a Abraham. De la misma manera, Dios quiso revelar a la iglesia el libro de Apocalipsis para nosotros. Número 3, y aquí terminamos. Número 3, las bienaventuranzas del Apocalipsis. Ahí tiene para escribir. Número 3, las bienaventuranzas del Apocalipsis. Número 3, las bienaventuranzas del Apocalipsis. ¿Por qué es importante estudiar Apocalipsis? Versículo 3, Apocalipsis 1:3. Dice la Biblia, la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, hay que leer, oír y guardar. Amén. ¿Leer cómo? ¿Leer en su casa? Sí. Pero cuando la Biblia habla de leer y los que oyen, el que lee está en singular. Los que oyen, ¿cómo están? En plural. Pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de la misma manera como hoy en día tomamos un pasaje de la Escritura y lo leemos enfrente de ustedes, de la misma manera Dios bendice al que lee y a los que oyen el libro de Apocalipsis. Amén. Así que debe alegrarse que estamos estudiando este libro. ¿Por qué? Porque va a salir bendito. Usted va a ser bienaventurado, bienaventurada por haber estudiado este libro. Bienaventurados el que lee y los que oyen. Qué gozo es poder oír el mensaje de Dios. Y mire que leer y oír en el griego están en tiempo presente constante, y es un acto que siempre se debe hacer. Es repetitivo, es continuo. Dios quiere que los creyentes, ¿cómo estén? Siempre, siempre, siempre meditando en el libro de Apocalipsis, meditando en las páginas de Apocalipsis, meditando en lo que dice el libro de Apocalipsis. Amén. Pero a veces es lo último que nos acordamos, ¿no? Nos acordamos de las promesas de Filipenses, de las promesas de, no sé, de Romanos, de las promesas de los evangelios, y al último nos vamos a Apocalipsis porque creemos que es el libro del castigo, y no es el libro del castigo. La Biblia dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Hermanos, la Biblia nos dice que no solamente tenemos que leer y oír, sino que también tenemos que guardar este libro. Ay, hermano, yo lo cumplo bastante bien. Llego a mi casa y lo meto al armario, ¿no? Llego a mi casa, terminó el día domingo, guardo mi Biblia y ya pues la guardé. Estoy guardando la palabra de Dios. Eso no es guardar la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice guardar la palabra de Dios, se refiere a poner en práctica, aplicar a nuestra vida el mensaje que hemos recibido. Y la Biblia dice que es bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. O sea, no solamente está en que yo leo y ustedes me oyen, o viceversa. Está en aplicar lo que la Biblia nos dice, en ser obedientes a Dios y a su palabra. Amén. Amén. Dios quiere que seamos obedientes a Dios, a su palabra. Amados hermanos, es que este acto es importante para nosotros, el guardar la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Vamos para allá y ya terminamos. Santiago 1, 23 al 25. La Biblia nos dice de la siguiente manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, amados hermanos, ¿está solamente en leer? ¿Oír? No, aplicar, guardar. Santiago dice que el que llega a leer la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Uno se mira y usted va al espejo para decir que, ay, Dios mío, cada vez más envejezco, ¿no? No. Usted se mira al espejo y dice: ay, acá me falta peinarme, no sé, por acá algo ya, no, algo.
Pero el espejo le ayuda o no le ayuda. Y mire que para la época de Santiago los espejos no eran como hoy en día. En aquel tiempo los espejos eran de cobre pulido. ¿Usted cómo cree que se veían? A las justas podían mirarse oscuramente así contra el sol, todavía se miraban, porque no se reflejaba bien. Hoy en día los espejos son más claros. ¿Se da cuenta o no? Pero hermanos, qué difícil era. Pero aún Santiago dice que la palabra era así, que nos reflejaba. Dice que si alguien se mira así medio despeinado, dice, igualito sale a la guía. Hay algunos que son así, ¿no? Van al baño, se levantan, se miran despeinados, igualito van a comprar el pan. No. Tiene que salir arregladito, ¿no? Presentable, también no vaya a asustar a la gente afuera, ¿no? Entonces uno no tiene que ser oidor olvidadizo. Llega a la iglesia, escucha la palabra lo confronta, hace su decisión, sí Señor, te voy a seguir, llega a su casa y se olvidó. No, Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas. Amados hermanos, Dios quiere obediencia a su palabra. Y Apocalipsis 1:3, esta bienaventuranza es una de las 7 bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis. Porque yo le llamo al libro de Apocalipsis los 7 de los 7. Que es el número de la fortuna, dicen, ¿no? 7. No. Es que son 7 de los 7. Porque hay 7 sucesos, 7 eventos, 7 iglesias, 7 ángeles, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 copas, 7 juicios, 7 bienaventuranzas, 7 ángeles. Hay 7 de puros 7. Y eso nos habla de la perfección de este libro, hermano. De que Dios ha estado guiando la escritura de este libro. La primera está en Apocalipsis 1:3 y es la bienaventuranza para los que leen, oyen y guardan el mensaje de Apocalipsis. La segunda está en Apocalipsis 14:13, 16:15, 19:9 al 20, 6:22, 7:22, 14. Amén. Esos son las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Usted llegando a casa ya lo repasa. Apocalipsis es la primera de las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis y se refiere al lector y al oidor del mensaje con fe y celo. Hermanos, bienaventurados somos nosotros porque hemos empezado este estudio. Amén. Porque es bienaventurado el que lee y el que oye y el que practica lo que lee. Hermanos, vamos a salir bienaventurados después de esto. Ahora, ¿por qué son bienaventurados los que leen, los que oyen y los que hacen? Dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. La palabra kairos en el griego es una época determinada, es un momento decisivo en la historia. O sea, de todos los 6.000 años de historia humana que hay hoy en día, Dios ha determinado puntos importantes. Por ejemplo, uno de esos kairos, uno de esos tiempos determinados, uno de esos tiempos que Dios había señalado en la historia, no era el nacimiento de usted y de mí, pero sí el nacimiento de Jesús. Por eso dice, cuando llegó el tiempo determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Gálatas capítulo 5. Ahora dice, cuando llegó el tiempo determinado, kairos. Dios había determinado ese tiempo para que nazca Jesús. Cuando Jesús salía predicando, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 1, decía, arrepentíos porque el tiempo se ha acercado. Y la palabra tiempo también es kairos. O sea, el tiempo en la historia para la predicación lo inició Jesucristo y Dios ya lo había determinado. Hermanos, de la misma manera, Dios ha determinado un tiempo para que Cristo venga. Dios ya tiene la hora, la fecha, el momento exactito. Y algunos le dirán, Señor, ¿por qué te tardaste? No se tardó, Él llegó en el momento que había dicho. Él llegó en el momento que Él había decidido. Para nosotros es tardanza, pero para Dios es puntualidad. Hermanos, porque la tardanza, ¿qué es? Ahí sí no dicen. ¿La tardanza qué es, hermano? Pecado. Que ahora hasta la tardanza es pecado. Sí. La tardanza es pecado. Amén. ¿Amén? Amén. Uy, Señor, yo me quedé solo. De nuevo, la tardanza es pecado. ¿Amén? Amén, hermano. Recuerda el espejo. ¿Ah? Está despeinado, peínese.
No sea olvidadizo. La tardanza es pecado, hermano. La impuntualidad es pecado. Y Jesús, Dios, no puede pecar. De esa manera, Él es puntual. Él no tarda, hermano. Hay personas que dicen, uy, el Señor llegó muy tarde a mi vida. No llegó muy tarde, llegó en el momento propicio. Amén. Llegó en el momento exacto. Pero yo hubiera querido, sí, usted hubiera querido, y de repente porque usted hubiera querido, nunca hubiera aceptado a Cristo en ese momento. Usted lo aceptó en el momento que Dios ya había determinado en su tiempo. De la misma manera, Dios ha determinado un tiempo para que Cristo venga. Y ese tiempo, ¿cómo está? Cerca. Ese tiempo está cerca. Dios ya determinó una época para los juicios. Y esos juicios, la ira de Dios, ojo. Recuerda que habíamos hablado acerca de la muerte de Cristo. Y habíamos dicho que toda la ira de Dios sobre el pecado había caído sobre Jesucristo. Por lo tanto, ahora se predica que todos los que quieran ser salvos de la ira de Dios tienen que venir bajo Jesucristo. Amén. Porque bajo Jesucristo ya no hay ira, porque toda la ira ya la recibió el Hijo. Pero cuando Cristo se lleve a su iglesia, se acabó el tiempo de la oportunidad. Entonces la ira de Dios va a ser derramada ¿dónde? En la tierra. La ira de Dios va a ser derramada en la tierra. Y hay de los que estén en la tierra. Por eso el libro de Apocalipsis dice, 3 hay para los que están en la tierra en la gran tribulación. Por eso Dios ha dicho que durante la gran tribulación los juicios van a ser inmediatos, inminentes, rapidísimos. Juicio tras juicio, juicio tras juicio. Porque los hombres que no aceptaron al Mesías ahora estarán sufriendo y pagando lo malo que han hecho. Para que termine la ira de Dios con Jesucristo viniendo en las nubes. Para destruir a sus enemigos y reinar 1000 años en la tierra. Hermanos, será maravilloso. Dios ya determinó los tiempos. Dios, hermanos, tiene los tiempos en su mano. A Dios nada lo sorprende. Amén. Amén. Dios ya sabe quién va a ser presidente en el 2016. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. A Dios nadie le toma por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Dice, ay, yo vine, agarré a Dios de sorpresa porque vine al culto, ¿no? No, Dios sabía que usted iba a venir. Y es más, dice la Biblia que Dios puso el que usted venga, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios es soberano. Hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Cristo viene pronto. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8, y terminamos acá. 5:8 dice la Biblia, tened también ustedes paciencia y afirmar sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cristo viene pronto, la gran tribulación se acerca pronto para castigar a los incrédulos, pero Cristo también viene para llevarse a su iglesia, porque nosotros no pasaremos el tiempo de ira. Hay algunos por ahí que dicen, Cristo va a venir a la mitad de la tribulación. Entonces, algunos quieren, como sea, pasar la tribulación. Si quiere quedarse, quédese, pues, no, para mí no me va a quedar. Yo me voy con el Señor, yo no voy a pasar, porque yo voy a ser salvo de la ira. Amén. Amén. Y si no, léase 1 Tesalonicenses capítulo 5, y va a ver que los cristianos no estamos puestos para la ira de Dios. Así que, pero hay algunos que creen que van a pasar 3 años y medio y los 3 años y medio se van a ir. Otros que creen que van a pasar toda la tribulación y se van al final con Cristo cuando viene por segunda vez. Hay otros que todavía son más sinvergüenzas. Creen en 7 raptos. Dicen, si no me voy en uno, me voy en el otro, dicen. Sí, sí. Creen en 7. Hermanos, la Biblia habla de un solo rapto de la iglesia. Y en ese único viaje, usted y yo estamos